Me es grato anunciar la intervención en este foro del señor rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, maestro en Administración Uriel Galicia Hernández, quien expondrá el tema Los retos de la educación mexicana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Maestro en Derecho Germán García Salgado, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el Estado de México. Diputado Lorenzo Guzmán Rodríguez, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de nuestra entidad. Muy distinguidos integrantes del Presidium, señor ingeniero Jesús Ortiz Gutiérrez, representante personal del señor gobernador de nuestra entidad y de nuestro secretario de Educación, muy respetables autoridades y servidores estatales, municipales y universitarios, señor diputado Juan Millán, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Permítame iniciar agradeciendo a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados del Estado de México y a la Junta Directiva de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México la invitación para participar en este primer foro temático que tiene, entre otros aspectos, como objetivo principal rendir un homenaje a don Justo Sierra Méndez. El tema que me han solicitado pudiese abordar con humildad, con modestia, les expreso que trataré de hacer la mejor de mis aportaciones en términos de aquellos aspectos que pudieron haberse revisado por parte de un servidor en torno de lo que representan los retos de la educación en México de cara a esta oportunidad que tenemos cuando se están integrando aquellos documentos que le darán forma al Plan Nacional de Desarrollo y seguramente al Programa Sectorial de Educación a nivel nacional, y que permitirá en su oportunidad que los documentos de esta naturaleza en materia de planeación lleven a cabo su alineamiento en cada uno de los estados para lograr atender a estos objetivos, a estos retos. Lo anterior me motiva a compartir con ustedes en principio una frase de William Shakespeare: ¿por qué pedir al cielo lo que está en nuestras manos? Como primer aspecto de este trabajo, quisiera compartir con ustedes que México requiere una reforma integral de su sistema educativo. Esta no es una tarea que se logre en el corto plazo y ver los resultados puede tardar todavía más. Resulta inminente abatir la pobreza, reducir los niveles de desigualdad, romper con los mecanismos que perpetúan estas condiciones en los grupos y las familias de menores ingresos y excluidas de los derechos sociales, lograr una más rápida integración del país en la sociedad y la economía del conocimiento, incrementar la competitividad. Estos serían los resultados de una reforma educativa de gran escala. Para lograr esto es necesario que en el próximo decenio todos los niños y jóvenes de México tengan acceso a la educación, a una formación de calidad que incluya el manejo de las tecnologías y los lenguajes del mundo de hoy, que los profesores estén bien capacitados, como aquí se ha mencionado,
y su labor sea reconocida, que las instituciones educativas en todo el país cuenten con la infraestructura y el equipamiento necesarios para tener una formación integral que incluya la práctica deportiva, las actividades culturales, que se logre la cobertura universal en el bachillerato, que se duplique por lo menos la cobertura en educación superior, que se duplique también la graduación de doctores. Esto nos lleva a la necesidad de un modelo para el desarrollo nacional. Por ello, México vive estancado de hace varios lustros, ni avanza en lo económico, ni resuelve su problemática social. Por ello, no hay duda, México requiere un cambio de rumbo. No es empecinándonos en caminos sin futuro como lograremos proyectar al país en el horizonte de los cambios que el mundo entero está viviendo, menos aún para enfrentar los desafíos que ya nos están rebasando, como los retos alimentarios, los problemas energéticos que pronto pueden ser críticos, las nuevas y costosas patologías que acompañan al proceso de envejecimiento poblacional, los problemas derivados de las aglomeraciones urbanas, el continuo deterioro del medio ambiente, el gran problema del abastecimiento de agua, el crecimiento de las adicciones entre nuestros jóvenes, los retos al Estado por parte de grupos delictivos, entre otros temas. México tiene que romper las inercias que impiden un desarrollo más acelerado. O cambiamos o permaneceremos a la saga. Requerimos variar el rumbo. Para ello es necesario fomentar una cualidad esencial, tanto en los individuos como en la sociedad misma. Esta cualidad es la creatividad. En el centro de este nuevo modelo de desarrollo económico deberá estar la educación, solo la educación para todos, con la mayor cobertura y calidad podrá transformar de fondo a nuestra sociedad. El México que queremos, este es un aspecto que debemos de seguir repensando. Necesitamos formular nuevas utopías para la evolución de México. Tenemos que atrevernos a pensar en grande como lo hicieron algunas de las generaciones que nos antecedieron. Tenemos que generar nuevos proyectos en todos los órdenes de nuestra vida social. Tenemos que creer en la posibilidad de un mundo mejor, de un país mejor, con menos injusticias, con menos marginación y exclusión, con menos indigencia, con más bienestar y seguridad para todos, con más igualdad social, económica y cultural. Tenemos que creer que es posible una sociedad donde el ser humano sea lo más importante, donde los bienes y consideraciones materiales estén subordinados al bienestar de los ciudadanos. Es hora de que todas las fuerzas políticas del país tengan altura de miras para pensar en la nación más que en los intereses partidistas, por legítimos que estos sean. La tarea, como podemos ver, es colectiva. El México que queremos implica una sociedad abierta y moderna, donde el conocimiento sea valorado, donde la cultura sea preservada, donde los jóvenes no tengan que exigir que se les regrese la esperanza, donde los niños no mueran por causas que sean absolutamente prevenibles, donde los jóvenes tengan un futuro claro con oportunidades educativas, laborales y recreativas, donde los adultos mayores tengan tranquilidad, seguridad y servicios médicos adecuados y de calidad, donde no haya exclusión y todos puedan desarrollar sus capacidades mediante el acceso a todo tipo de bienes y servicios, donde no exista hambre ni pobreza extrema. La reforma que debemos hacer es la de cambiar el paradigma del desarrollo y poner el énfasis en el conocimiento. Debemos tener presente que solo los países capaces de elevar el nivel cultural y educativo de su población, de hacer del conocimiento el motor de desarrollo económico y social, de reducir las desigualdades sociales y formar ciudadanos con sólidos valores, habilidades y destrezas, tendrán viabilidad solo estas naciones en el concierto mundial. La importancia de la educación para el desarrollo. La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos sentidos, para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población,
para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho, para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, un año adicional de escolaridad incrementa el Producto Interno Bruto per cápita de un país entre 4 y 7%. Esto lo sabemos todos. Atrás quedaron los tiempos en que se consideraba a las erogaciones en educación como un gasto. En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión muy productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en lo social. En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. El proyecto educativo nacional, si revisamos que México ha contado con educadores que destacaron como su visión, como aquí ya se ha mencionado, y porque lograron traducirla en proyectos, en derechos, en programas y en resultados evaluables, hombres de Estado que se caracterizaron tanto por sus logros como por su conocimiento y sabiduría. Ya se ha mencionado a Benito Juárez como uno de ellos. Recordemos que él designó a Gavino Barreda para presidir una comisión encargada de elaborar un plan general de instrucción pública que incluyera todos los niveles. Esa comisión dio al país las leyes orgánicas de instrucción pública de 1867 y de 1869. En estos ordenamientos se hizo de la educación una responsabilidad pública, se suprimió la enseñanza religiosa y se incorporaron los atributos de obligatoriedad, laicidad y gratuidad. En la ley de 1867 también se estableció uno de los más importantes acontecimientos para la educación pública en México, la organización de la Escuela Nacional Preparatoria. Esta institución, 43 años después, sería parte del basamento sobre el cual Justo Sierra organizaría el proyecto educativo, cultural, científico más importante de nuestro país, la apertura de la Universidad Nacional de México. Justo Sierra, quien fuera designado, como aquí también se ha recordado, maestro de América a instancias de varias universidades de América Latina, había ideado este proyecto a los 33 años de edad, cuando era diputado de la República. También fue suya la idea de separar la Secretaría de Instrucción de la de Justicia. Otro personaje de la historia en la educación de nuestro país, también ha sido aquí rememorado por el maestro García Salgado, fue José Vasconcelos, designado rector de la Universidad Nacional de México en 1920. Ese mismo año presentó una propuesta para la creación de la Secretaría de Educación Pública. El proyecto fue aprobado hace más de 90 años, en 1921, con Vasconcelos como primer secretario de la dependencia. Vasconcelos, recordemos, era un convencido de la necesidad de que el Estado se hiciera cargo de la educación de la sociedad. Impulsado por él, se realizó una difusión importante de las bibliotecas, se contó con un proyecto editorial. Por ello, desde su administración como secretario, se lanzó una gran campaña contra el analfabetismo y se promovió la creación de escuelas rurales. Otros secretarios que aquí también se han rememorado, como lo son don Jaime Torres Bodet, quien lo fue en 2 ocasiones, al igual que Agustín Yáñez, dieron continuidad a los esfuerzos de alfabetización y de ampliación de la cobertura. El derecho a la educación. La educación es uno de los derechos sociales consignados en la Constitución y su establecimiento como derecho humano puede considerarse como uno de los mayores avances éticos de la historia. Como un bien público y social, la educación debe llegar a ser accesible para todos bajo criterios de calidad y de equidad. La educación tiene un papel clave en el desarrollo de los seres humanos, ya que sin esta es más difícil tener acceso a un mejor empleo y a una vida digna. De hecho, puede considerarse como uno de los principales igualadores sociales, puesto que para muchas personas es la única manera de acceder a una mejor vida,
de romper el círculo vicioso de la pobreza. Pablo Latapí decía que no se puede ejercer ninguno de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales sin un mínimo de educación. Por ejemplo, la libertad de expresión. ¿De qué sirve si la persona no tiene capacidades de formarse un juicio personal y de comunicación? O el derecho al trabajo. ¿De qué sirve si se carece de las calificaciones necesarias para un buen trabajo? No solo la educación es la base del desarrollo del individuo, también de una sociedad democrática, tolerante y no discriminatoria. De entre los retos más importantes que ustedes estarán identificando, tenemos que enfrentar, se encuentra frente a nosotros el del analfabetismo. Nuestro país ha tenido avances considerables en materia educativa, de eso no hay duda, pero tampoco la hay en el sentido de que los rezagos son igualmente notables. Debe reconocerse que a pesar de los logros y los avances en el ámbito educativo, el analfabetismo no ha podido ser erradicado. Su permanencia indica que no se trata de un asunto simple ni de fácil solución. Por el contrario, es un problema complejo, vinculado con las condiciones producto de la desigualdad y la pobreza, que también han sido persistentes en el país. Es la manifestación de algo más grave y profundo, de más difícil solución. Es como la punta de un voluminoso iceberg. El analfabetismo persiste en aquellos grupos sociales que están marginados, que no tienen acceso a muchos de los bienes y servicios a los cuales formal y supuestamente todos los mexicanos deberíamos tener acceso. En 1970, cuando se consideraba analfabetas a las personas mayores de 10 años que no sabían ni leer ni escribir, el porcentaje era de 23.7%, equivalente a 7.7 millones de personas. Para 2010, el indicador es de 6.9% de los mayores de 15 años. Sin embargo, en números absolutos son 5.4 millones de personas, de las cuales más de las mujeres son, más de la mitad son mujeres y además son indígenas. El analfabetismo es un problema que nuestro país arrastra desde siempre. A lo largo de la historia de México posrevolucionario, como lo hemos estado identificando, se han realizado grandes esfuerzos tanto para subsanar este problema como para incrementar las cifras de población educada y los años de educación promedio de nuestra población. No obstante, se mantiene una cantidad considerable de mexicanos que no saben leer ni escribir. Es cierto que casi la mitad de los analfabetos tienen más de 60 años, pero también debe tomarse en cuenta que más de 500,000 son jóvenes entre 15 y 29 años y más de 2 millones tienen entre 30 y 59 años, es decir, son personas en plena edad productiva. En el país la expectativa de vida promedio es de 75.4 años. Por ello, el ser analfabeto a los 60 años limita la posibilidad de desarrollo de los adultos mayores por más de 15 años de su vida. Todavía más grave es el caso de las mujeres, que constituyen la mayoría de los analfabetos y quienes tienen una esperanza de vida de 78 años. Si a los analfabetos, y este es otro aspecto que debemos de asumir como un gran reto para México, si a los analfabetos sumamos casi 10 millones que no concluyeron la primaria y 16.4 millones que no terminaron la secundaria, tenemos un total de 32 millones de mexicanos mayores de 15 años que viven en condiciones de rezago educativo. Esto nos lleva pues a tener que analizar otro aspecto que es la desigualdad educativa dentro de nuestros retos, ya que entre los avances logrados en el país podemos decir que es alentador ver que la escolaridad promedio pasó de 7.6 a 8.7 años entre el año 2000 y 2012. No obstante, por entidades federativas, el nivel de escolaridad es altamente desigual. 12 estados se ubican por debajo de la media nacional, destacando en este aspecto Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con los niveles de escolaridad más bajos. En el otro extremo, el Distrito Federal, Nuevo León y Baja California tienen las mayores tasas de escolaridad. Las estimaciones oficiales para el ciclo escolar 2012-2013 indican que la cobertura educativa es universal en educación básica. Alcanza 71.3 en media superior y 34.6 en superior.
Otro aspecto preocupante, también como un gran reto, es el de la calidad. Lamentablemente, a pesar de la cobertura universal, México ocupa el lugar 118 de un total de 144 países por la calidad de su educación primaria. Adicionalmente, existe un fuerte problema de rezago y de abandono escolar en la trayectoria educativa. En promedio, de cada 100 niños que ingresan a educación primaria, solamente la mitad termina la educación media superior, 21 egresan de una institución de educación universitaria, pero solo 13 de ellos se titulan. Con estos niveles de rezago educativo, como lo hemos estado revisando, no podemos pensar en una mejor sociedad y menos en un país competitivo a nivel mundial. 32 millones de rezago educativo es una cifra enorme que representa 41% de las personas mayores de 15 años. El escenario a futuro, si se toman medidas urgentes, es realmente preocupante. Si se considera que, según diversas estimaciones y proyecciones de entidades oficiales, el rezago educativo crece anualmente entre 750,000 y 1 millón de personas. En esta cifra se ubica, por lo menos en parte, la explicación de nuestra baja productividad, del predominio de la economía informal e incluso los altos niveles de violencia. Tengamos presente que la definición más simple que podemos encontrar de rezago educativo es el de aquel grupo de personas mayores de 14 años que no han terminado la educación constitucionalmente obligatoria. Hoy en día, la educación básica y también la educación media superior son obligatorias por ley. Se requieren grandes hazañas, por lo tanto, nacionales para enfrentar problemas como el analfabetismo, para dar mayores oportunidades de acceso y permanencia en la educación a los excluidos de siempre, en especial a los indígenas y a los habitantes de las regiones rurales. La cobertura actual, 34.6 significa 34.6% significa que, a pesar del esfuerzo realizado en las últimas décadas en nuestro país, en el mejor de los casos, solo de cada 10 jóvenes entre 19 y 24 años pueden estar cursando estudios superiores. El total del grupo poblacional que se ubica en este rango de edades es cercano a los 10 millones, por lo cual más de 7 millones de jóvenes no estudian. Esto es, revisando lo que es la cobertura en el nivel superior. La necesidad de la reforma educativa, por lo tanto, en un país donde casi la mitad de la población, es decir, 52 millones, según Coneval, vive en condiciones de pobreza, es inminente. Esta reforma nos tiene que llevar a poner en el centro de nuestras discusiones y nuestro análisis que la educación pública es la única vía para que muchos jóvenes tengan acceso al conocimiento y a la superación como personas y como ciudadanos. En estos antecedentes se fundamenta la necesidad de impulsar una gran reforma que parta del reconocimiento de que la educación es un bien público y, por lo tanto, es una responsabilidad ineludible del Estado. Como bien lo plantea el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, los bienes públicos son las cosas de las que todos nos beneficiamos, pero cuyo abastecimiento sería insuficiente o sería absolutamente inexistente si fuésemos a depender del sector privado. Una reforma integral del sistema educativo mexicano implica atención relevante al tema de la cobertura y sus rezagos, pero también de la calidad. No podemos pensar en una educación de calidad si nuestros niños y jóvenes no saben leer bien, no entienden lo que leen, si tienen problemas para expresarse por escrito con buena sintaxis y ortografía, si no tienen una comprensión adecuada del pensamiento científico y de la lógica matemática. Difícilmente, por lo tanto, mejoraremos nuestra calidad educativa si no emprendemos una gran reforma integral del sistema institucional, desde el preescolar hasta el posgrado, una gran reforma que haga de la educación, como solía ser hace años, el gran motor de cambio y la movilidad social. Necesitamos una gran reforma educativa, se la debemos a nuestras nuevas generaciones. Para ello se requiere la participación de todas las fuerzas políticas, de las autoridades, de los diversos niveles de gobierno y de la sociedad de su conjunto. Una reforma definida de inicio a fin con la intención de establecer una política de Estado en materia educativa que trascienda los limitados plazos sexenales
y las vicisitudes de la alternancia en el poder. Hasta aquí mi intervención, no quiero abusar más del tiempo. Existen mecanismos, hay una serie de 10 propuestas que invitaría a ustedes a que pudieran revisarse, muy concretas, estas dispuestas en 3 ejes, en más de 60 objetivos y en 100 acciones muy específicas que se pueden llevar a la práctica en materia de educación, desde básica, pasando por la educación media superior y superior hasta el posgrado, abarcando los aspectos complementarios de la educación, que son la educación física y el deporte, la cultura y todos los aspectos que complementan la preparación de nuestros jóvenes y de una sociedad que está ávida de mejorar y de encontrar mejores esperanzas de vida. Muchísimas gracias.